disgusten, los desgusten, lo digieran, el tema es Jesucristo, la joya preciosa, ¿sí? Jesucristo es la joya preciosa. Dile al que está enseguida, Jesucristo es la joya preciosa que andaba buscando, ¿sí? Ese es el tema para este día. Y vamos a leer del 10. Dice así, para honra y gloria a Dios. Entonces, digan todos, entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábola? Él respondió y dijo: porque a vosotros os dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún, lo que no tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón del pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y lo que oís, y no lo oyeron. Vamos al 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé las cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y vamos al 44, 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde. De nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Jesús les está plasmado aquí. Mateo lo escribe también, que les habla en parábolas. ¿Qué es, pues, parábolas? ¿Qué quiere decir una parábola, hermanos? Una parábola es una enseñanza, ¿sí? Es una enseñanza moral o espiritual con un símil, con algo que representa, ¿sí? Quiere decir que el Señor tomó, por ejemplo, la parábola del tesoro escondido, ¿sí? No son fábulas, no son fábulas. Las fábulas, hermanos, hablan, los conejos hablan con la flor habla con la hormiga, y así, ¿no? No, aquí el Señor usó parábolas de cosas de nomás, de semejanza nomás, ¿sí? Para explicar algo espiritual o moral. Así, nomás, un desarrollo que sí se da, una vivencia, ¿sí? Una vivencia, ¿sí? Algo que existe, como la semilla de mostaza. Sí existe la semilla, y con todas las legumbres las comparas, y sí es la más pequeña. Está la semilla imagínate la semilla de maíz, por ejemplo, está muy grande comparado a la semilla de mostaza. La semilla de arroz aún así está más grande. Entonces, de todas las legumbres es la más pequeña. Y el Señor toma de ahí para dar un ejemplo,
sí, una enseñanza, si nos quiere enseñar algo el Señor, y dice, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, que cuando crece, a la postrer, es el árbol más grande que todas las legumbres. O sea, es una enseñanza que es cierto, que es realidad, que tú la puedes palpar. Han pasado 2000, 3000 años y sigues tú agarrando la semilla de mostaza y la siembras, y siembras enseguida las de otras semillas y sigue siendo el árbol más grande. Dale un aplauso a Jesucristo, aleluya. Es algo que siempre va a estar patente, latente, que va a estar visible y que es realidad, no es una fábula. Hay fábulas bonitas, pero no es una fábula. Esto es un algo vivencial. Entonces el Señor nos enseñó o les enseña en parábolas para que entiendan, para que le busquen, para que hagan una semejanza, un símil y sean instruidos. Y dice, y yo los sane, dice el Señor. Así que Dios hizo todas las cosas, hermanos. Dios hizo el universo, dice la Escritura en San Juan, el primer versículo, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y Él declara con su palabra: hágase la luz, y se hizo. Posteriormente vemos cómo hace a toda la humanidad, incluyendo a Adán y Eva, y los pone en un campo, los pone en un huerto. Ahorita la parábola del Señor nos está diciendo que es semejante a un hombre que pasó por un campo. Así empieza el 44, 13:44. Va pasando un hombre, va de una ciudad a otra ciudad, y en el camino ve un campo y le llama la atención ese campo. ¿Quién es el campo? ¿Qué hay en el campo? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a abrir la otra ventana que tenemos aquí abierta de la creación, cuando le da un huerto a Adán y Eva, y le dice el Señor: henchid y multiplicad, y les dice que todo huerto, de todo árbol podéis alimentarse, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque de cierto moriréis. Entonces todos sabemos esa historia, y el hombre termina comiendo, la mujer termina comiendo también de ese árbol que le dijeron que no, porque se puso a platicar con la víbora, que está reprendida, que Dios la venció. Entonces ya sabemos que empieza el Señor también en un huerto, para que se desarrollara algo majestuoso, algo maravilloso. Dios quería que el hombre, hermanos, estuviera dispuesto a rechazar cualquier otra cosa, cualquier otra petición, y a favor de Él. ¿Y qué pasó? Viene la víbora y le da una petición y dice: no, come de ahí, tú vas a ser como Dios, vas a ser grande, vas a hacer esto. El ego, el orgullo, la fama, el dinero, todas esas cosas le quiere meter, y cayeron Adán y Eva. Y entonces no rechazaron, no adquirieron del valor que Dios le dio en su palabra, en la certeza de que Dios había hecho el universo y le había hecho ese campo. ¿Cómo pues iba a valer más un árbol que todo un huerto, que todo un campo? Y estamos hablando no de uno como el parque, no. Hablan de que había 280 árboles frutales de diferentes, ¿sí? Entre semillas y frutos, como nueces y duraznos y todo eso. Entonces había muchos árboles, había espacios, ríos, había parte de un mar que pegaba en esa área. Era un perímetro pues bastante, más o menos bien grande. Y como de tantos árboles iba a valer más un árbol, ¿sí?, que lo demás. Y ellos cambiaron, ¿sí?, vendieron, digamos, rechazaron. ¿Y qué pasó? Pues ya sabemos lo que pasó. La humanidad cayó y fue su ruina desarrollándose,
por falta de Dios, y hicieron muchas cosas los hombres, pero jamás obtuvieron la paz, la salvación del alma, hasta que vino Jesucristo, hermanos, hasta que el Verbo se hizo carne, hasta que Jesús inicia su ministerio, hermanos, y llama a hombres y mujeres como tú y como yo, hombres fracasados, hermanos, hombres que estaban ya en el club del fracasado, ¿sí? Qué bueno que ya no hay ese club, pero Jesús lo quitó, el club ese, y ahí estaba Pedro, y estaban muchos ahí fracasados por la religión, por los fracasos de la vida, alejados del mundo, los cojos, los paralíticos, los ciegos, rechazados también en el club de los fracasados, olvidados, y ellos, hermanos, estaban olvidados, pero no de Jesucristo, y ellos tenían una esperanza, hermanos, que se iba a convertir en algo vivencial, como las parábolas de Jesús, porque el que tiene oídos que oiga, dice el Señor, lo que dice el Espíritu a la iglesia. Y así fue. El Señor les habla y les dice que un hombre va pasando por el campo. ¿Y quién es el campo? Decíamos, ¿sí? El campo es el Evangelio, hermanos. El glorioso Evangelio es un campo, porque ya entramos al plano espiritual. Ya estamos hablando, hermanos, en esa enseñanza espiritual. Y ese campo, hermanos, es el Evangelio. Tú y yo, todos pasamos en una ocasión por ese campo. Del mundo pasamos, íbamos caminando en un mundo de fracasos, decía, un mundo de desilusión, y volteamos y vimos ese campo, y entramos y vimos y descubrimos, hermano, esa joya preciosa que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo mismo, y la vimos, hermanos, y nos contentamos con ella. Nos dio una alegría al conocer a Jesucristo en este mundo de fracaso, en este mundo de problemas, de desilusión, en este mundo, hermanos, que es difícil, que es pesado, ese yugo tan feo. Y el caminar, hermanos, es como un desierto sin agua. Y cuando llegamos al Evangelio, al campo del Evangelio, queremos eso, hermanos. Queremos, y ese hombre anheló, vio, sí, escarbó, la vio, porque empiezas a oír la palabra, empiezas a escudriñar, a escarbar en tu corazón, y empiezas a ver que puede salir ahí un tesoro donde tú no pensabas, y entonces empiezas a anhelar la palabra, y todos nos pasó eso, y seguirá pasando porque es joya de gran valor la palabra de Dios. Y podemos ver nuestros testimonios a través de nuestra vida. Podemos ver a cada uno de nosotros el testimonio y cómo pasa a cambiar la mentalidad, pasa a cambiar uno hasta la manera de ver, de hablar, de caminar, de sonreír, de pensar, de actuar. Empiezas a ver eso y deseas, anhelas esa joya, anhelas la palabra de Dios, como ese hombre que anheló en ese campo. Y dice que fue y vendió todo lo que tenía para adquirir esa joya de gran valor, y se fue. ¿Qué representa entonces, hermanos, cuando el hombre vende todo? Espiritualmente, ¿qué representa? Hermanos, representa que tú has vivido una vida, y tú, o el hombre del mundo, ha estado, hermanos, invirtiendo en el pecado, viviendo del fracaso, cultivando el fracaso, dándole valor al fracaso, dándole a la amargura, dándole a la soledad, inyectándole a veces hasta dinero con el vicio, comprando alcohol, vino, drogas. Ahorita hay mucha variedad de drogas,
En mi vida, gracias a Dios, no he probado. Y la gente le sigue invirtiendo a eso. Eso para ellos es valioso. Pero cuando la compara uno con la joya preciosa, con Jesucristo, hermanos, tú sabes que anhelas eso. Tú sabes que es lo mejor, lo más valioso, la joya preciosa, la palabra de Dios, el evangelio glorioso. No hay nada más hermoso, hermanos, ni más significativo que la palabra de Jesucristo. ¿Quién dice amén? Aleluya. ¿Quién le da un aplauso a Jesucristo? Aleluya. Y entonces tú tienes que vender eso, hermanos. Tienes que dejar de invertir en el vicio, en la soledad, en el fracaso, en la amargura, en el ay de mí, en todas esas cosas, en las mandas, porque hay gente que hace mandas. No me voy a bañar en un año porque hice mal. ¿Y qué culpa tiene que está enseguida de ti? No es de la manda, es amar a Jesucristo. Si cometiste un pecado, amar a Jesucristo, no más 100 días, sino 100 millones de años, aleluya, sino toda la eternidad, sino arrepentirte. Y es como entonces tú vas a adquirir, hermanos, valor. ¿Cómo puedes tú adquirir valor? Le decía el hermano Lucas, se encontró al hermano Javier, le decían el chango, ¿sí? Era un albañil y se convirtió en chango. Y se encontró el hermano Lucas al chango y le dijo: Chango, ¿cómo estás? Le dijo: ya no me llames chango. Le dijo: ¿cómo? Se quedó el Lucas, no, el hermano. Ya no me llames chango, ya yo tengo un nombre y me llamo Javier. Me llamo Javier, le dijo. Ya no me llames chango. Y entonces el hermano Lucas dijo: no, está bien, correcto. ¿De dónde agarra autoridad? ¿Sí? ¿De dónde tú agarras? Si era un fracasado, lo veíamos ahí drogándose. Si lo veíamos ahí con 9 hombres ahí drogándose y todo, su mamá no sabía qué hacer. Y de repente está en el club fracasado y de repente cambia de club. Ahora está con los exitosos, con los transformados de Jesucristo. Y entonces, ¿de dónde agarré la autoridad para decir? Si antes no decía nada, le decían chango y le decían muchas cosas. ¿Cómo está tan cerquita ahí? Del nombre de Jesucristo, y agarra autoridad. Estamos diciendo que la perla preciosa, el valor, el tesoro es Jesucristo. En ese tesoro hay mucho de dónde agarrar, hermanos, y te da esa capacidad, ¿sí? Está hablando en espiritual también y físico, porque te da la capacidad también de trabajar, porque ahora el chango trabaja también, Javier trabaja, y ya trae su picapito ahí, dochón. Ahí va el Javier, pasa Javier ahí por el Boulevard Solidaridad, por el Sol, y ahí va a chambear, lleva unas palas, lleva una revolvedora, y ahí va Javier con 3 chalanes. Entonces, ahora, ¿de dónde sacó esa capacidad? Porque Jesucristo venció a la muerte y al diablo, a todos los demonios en las enfermedades, los venció. Entonces él, hermanos, de ser crucificado y de ser humillado, al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén. Y vive para siempre, aleluya. Y está en poder y gloria, y ya no está en una cruz clavada.